Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jessica Yurguina. Soy estudiante de la carrera de licenciatura de enfermería de la Fundación Favaloro en Argentina y junto con mi equipo, conformado por Cristina Wasicky y Gloria Chirino, realizamos una investigación educativa, donde la titulamos Las estrategias de enseñanza virtuales en pandemia en educación primaria en niños con dislexia. Para arrancar, es súper importante saber qué es la dislexia. Y podemos decir que la dislexia es una alteración de origen neurobiológico, a menudo genético, que interfiere en la adquisición y procesamiento del lenguaje. Todos se estarán preguntando por qué dislexia, cuál es el rol que cumple enfermería con este trastorno. Y nosotros también nos preguntamos. Y hubo muchas cosas que, tomando en cuenta el modelo de Virginia Henderson, donde hace hincapié a las 14 necesidades, pudimos observar que la dislexia afecta y las necesidades que altera, haciendo énfasis primordial, es la oxigenación. ¿Y por qué? Porque los niños con dislexia utilizan 5 veces más el oxígeno que una persona normal. Además, también la necesidad del entorno seguro, donde podemos hablar de lo emocional, también se ve alterado, porque estos niños manejan un talón de Aquiles y donde hacemos referencia a la autoestima, donde hacemos referencia a la tolerancia a la frustración y obviamente a su entorno. Y esto es donde con la pandemia, con lo que se está viviendo actualmente, estuvo muy en quiebre y muy evidenciado en muchos aspectos. Y ahí es donde nosotros, tomando en cuenta estos niños, eh, se nos hizo súper interesante poder ver cómo los docentes trabajan y cómo los niños pudieron enfrentar la educación en la virtualidad durante la pandemia. Y también poder saber con respecto claramente donde nosotros nos centramos para arrancar toda la investigación es sobre la ley de dislexia que tiene la Argentina, que es la ley 27.306, donde en sus diferentes artículos hace referencia a cómo se debería trabajar y cuáles son los derechos que tienen estos niños. Entonces nos pusimos como objetivo general poder determinar cuáles fueron las estrategias de enseñanza que implementaron los docentes en los servicios educativos virtuales del nivel primario para los niños con dislexia durante la pandemia COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Granbur. Y también, tomando en cuenta esta ley, la 27.306, sacamos y tomamos partes para hacer los objetivos específicos. Y fueron establecer si la priorización de la oralidad fue una estrategia utilizada por los docentes, poder determinar si la inclusión de los padres fue una estrategia, paralelamente poder determinar qué estrategias utilizaron los docentes para realizar las evaluaciones, poder indagar en qué medida el docente dedicó más tiempo individual para el desarrollo de las actividades y además poder determinar si las estrategias que utilizó el docente para que el alumno comprendiera las consignas y realizara las tareas o actividades. Y en esto tomamos en cuenta la metodología, donde el tipo de estudio fue un estudio observacional de campo con un corte transversal, prospectivo, exploratorio, con un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo y etnográfico. ¿Por qué? Porque nos basamos en una entrevista semiestructurada
donde hicimos hincapié o nos basamos en lo que el docente nos iba diciendo y claramente iba a ser cómo lo tomábamos nosotros y poder tomar de esas respuestas que iba dando el docente a medida que uno iba entrevistando. La población y muestra fueron los docentes del servicio educativo del nivel primario del Instituto Evangélico Argentino. Y la muestra estuvo integrada por 10 docentes del nivel primario de la institución, utilizando un muestreo por conveniencia. Las variables a controlar que nosotros tomamos en cuenta fue la edad, el sexo, la antigüedad y la formación. Nuevamente, cuando hablamos las categorías de análisis, fueron la priorización de la oralidad, la inclusión de los padres, la evaluación de aprendizajes, el tiempo que dedica el docente al trabajo y los medios aplicados por el docente para la comprensión de consigna. En los resultados pudimos observar que en la tabla entre distribución de edad y sexo, de los 10 docentes, 9 eran mujeres y solo un docente era masculino. En relación a la distribución de antigüedad y sexo, pudimos observar que 4 de esos, perdón, cuando hablamos de la distribución de antigüedad y sexo, podemos decir que solo una maestra, tenía mayor antigüedad y en su gran mayoría oscilaban entre 2 a 4 años de antigüedad. En relación a la tabla 3, cuando vemos la distribución de la antigüedad y la formación, podemos decir que solo un docente tenía formación en niños con dislexia. Claramente acá queda algo expuesto en cuestión de cómo va a ser el desempeño que va a tener el docente ante estas necesidades, ¿no? Y como cuando hablamos de la categorización de análisis y tomando en cuenta la priorización de la oralidad, más del 60% de los docentes prioriza más cumplir con los contenidos que la oralidad. Obviamente podemos hacer hincapié que esto tiene que ver por el desconocimiento que tienen los docentes con la ley de dislexia y el cómo se necesitan realizar determinadas adecuaciones para que estos niños puedan avanzar. Cuando hacemos referencia a la inclusión de los padres en la enseñanza, se pudo ver que en su gran mayoría los docentes terminan dando la carga a los padres y como responsabilizando del por qué esa conectividad, ya sea corta o mucha, que hayan tenido los niños. Y como buscándole como que es un punto que también fue como muy fuerte a la hora de poderlo analizar. Con el tiempo que dedica el docente al trabajo individual, al ser clases virtuales, se pudo ver que más del 70% de los docentes tenía un periodo corto para poderlo trabajar de forma individual con ellos. Siempre se trató, o lo que ellos hacen referencia es que se trabajaron más en conjunto con todo el grupo escolar y como que los momentos hacen referencia también, perdón, a que tenían que realizar más planificaciones y que entonces no tenían como mucho tiempo para poder dedicar a estos niños. Recién en la evaluación de aprendizaje es donde podemos decir que muchos de ellos dan como prioridad y ahí es como que entramos en un debate porque en esta parte es donde ellos hacen referencia que
esa evaluación puede ser oral, como que se le pueden dar también consignas cortas. Los medios aplicados que utiliza el docente fueron diferentes estrategias y aplicaciones que utilizaron los docentes a medida que fueron como buscando en el transcurso de determinadas vivencias. Más que nada, siempre se hace hincapié con respecto a la ley de dislexia, la inclusión, y es ahí donde nosotros como personal de enfermería también podemos colaborar, donde el poder conocer, el poder saber qué es la dislexia, cómo podemos ayudar desde la prevención en los controles sanitarios, es súper importante. Y bueno, como conclusión, estamos de acuerdo con el propósito de la investigación. Podemos decir que la pandemia con COVID-19 influyó sobre las estrategias de enseñanza que implementaron los docentes de educación primaria. Y de acuerdo a los resultados, se infiere que la crisis del COVID-19 encontró a los docentes frente a un gran desafío de implementar la virtualidad, poder captar la atención y lograr que los niños con dislexia puedan aprender. Y evidentemente los docentes no estaban preparados para este desafío, donde deja como eje al niño en la nada misma, donde termina siendo perjudicado el menor ante esta situación. Bueno, ahí dejamos la referencia donde estuvimos leyendo diferentes artículos, trabajos y las diferentes disposiciones que hay sobre el tema de la dislexia. Muchísimas gracias por su atención y no, gracias.